Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Caldero Radio? Estamos muy contentos, gracias por esperarnos unos minutitos, ya estábamos casi listos, pero bueno, estábamos viendo algunos temas por acá. Y pues muy contentos de poder estar, y antes de que empecemos, porque el tema va a dar para muchos programas hoy, creo, pues felicitar a Marijose Gil, que fue su cumpleaños. Marijose, muchas felicidades. Y pues mira, de sorpresa de cumpleaños, está con nosotros la maestra Norma Ramírez Monroy, y hoy vamos a hablar de un tema que les va a encantar a todos los papás. Se llama Educando el Cerebro desde Casa. Entonces, por favor, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahorita y los que van a escuchar después. Les va a servir muchísimo el programa. Les voy a contar. La maestra Norma Ramírez Monroy, ella tiene una maestría en educación basada en competencias, tiene una licenciatura en educación física, tiene un máster en neuroeducación y gestión en el aula, es coach ontológico profesional con profundización en neurociencias, es tanatóloga, que eso es hermoso también, sí. Qué padre. Especialista en gestión emocional y tiene varios diplomados. Algunos de estos diplomados son dificultades del aprendizaje, mindfulness, neuropedagogía del juego, neuroeducación y aprendizaje, neurobiología del comportamiento humano, logoterapia, neuropsicomotricidad, psicología educativa, terapia cognitivo-conductual y neuropsicología educativa. Ella es maestra certificada de baile, acrobático, fitness y diferentes sistemas de entrenamiento y ha participado en varias competencias y ha sido convocada a participar en programas de televisión educativa, Aprender en Casa 1, 2 y 3 en nivel de secundaria, que es muy complejo secundaria, pero ha estado ahí al pie del cañón. Y en la materia de vida saludable, y también es maestra convocada por la Dirección General de Desarrollo Curricular al conversatorio con docentes de secundaria para la revisión de propuestas curriculares en una nueva escuela mexicana. Y pues bueno, es coautora del fichero de juegos motores y deporte escolar, de la caja de herramientas en educación secundaria, recursos pedagógicos de la AEFCM, y es convocada a participar en el tercero y cuarto conversatorio de la misma institución como panelista. Y pues bueno, tiene muchísimas más experiencias, también es psicóloga y pues ha participado en muchos eventos a nivel educativo y hoy, gracias, está aquí con nosotros. Ella pues tiene amplia experiencia y nos va a dar muchas estrategias para poder conocer y saber qué podemos hacer con esto de cómo favorecer a los niños temas donde ellos se estimulen y tengan un mejor desarrollo y enriquecimiento dentro de su casa y que esto impacte de manera significativa en el aula. Entonces, maestra Norma, muchas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. ¿Y por qué es tan importante que los papás estimulen a los chicos en el día a día? Ustedes, desde su experiencia y perspectiva, ¿qué es lo que les ayuda a los papás? Claro, sí, bueno, pues antes, muchas gracias por la invitación, un feliz cumpleaños, Ana, un fuerte abrazo, qué gusto. Y bueno, pues realmente es un tema muy importante porque hoy más que nada tenemos que hacer equipo, padres y maestros. ¿No? No olvidar que la escuela es esta segunda formación, pero nuestra primer formación tendría que empezar en casa. Entonces, hablar de cómo estimular a nuestros hijos, pues estamos hablando de las diversas áreas, porque a veces nos encargamos únicamente de lo cognitivo y queremos que ellos aprendan y aprendan y aprendan, pero a veces no tomamos en cuenta la parte emocional, la parte física, ¿no? Inclusive la parte espiritual, sin caer en esta parte o enfocarme en esta parte de religiosidad, sino esta parte que tenemos todos. Entonces, hoy es importante estimular. El primer estímulo es la comunicación. La comunicación, poder desarrollar en mi hijo esas habilidades socioemocionales desde casa, ¿no? Desde que te permito hablar, te permito expresarte. Y algo muy importante es que los chicos y todo ser humano más bien busca siempre un lugar seguro, ¿no? Un sitio seguro. Y es creo que ahí donde comenzaríamos esta parte, ¿no? Hablando de cuestiones del cerebro, necesita esta parte afectiva, siempre la necesitamos. Cuando tenemos ese lugar seguro, entonces es ahí donde recurrimos, es ahí donde asistimos a sentirnos protegidos, sentirnos amados, sentirnos queridos. Cuando no tenemos ese sitio seguro, lo estamos buscando, ¿no? Lo estamos buscando por fuera. Entonces creo que este es el primer paso, identificar
¿qué tan seguro es este lugar en donde yo tengo a mis hijos, este hogar para mis hijos? ¿Qué tan seguros ellos se sienten? Desde ahí empieza la primera estimulación para mis hijos. Oye, y entonces, si el chico no se va a sentir seguro es que estaba viendo que ya estamos acá en Facebook, y un saludo a todos los que nos están viendo en las diferentes plataformas. Si el chico no se va a sentir seguro en su casa, entonces lo que va a pasar ahí es que a lo mejor se va a sentir seguro con los amigos o con un vecino, una vecina. Así es. Pero a veces pueden ser adecuados o a veces pueden ser inadecuados, ¿no? Exactamente. Y no olvidemos que dentro de este constructo de personalidad que vamos teniendo desde pequeños, algo importante que deben saber todos y debemos saber todos, es que nuestro cerebro crece y madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Uh-huh. Y cuando esto sucede, entender que lo último en madurar es la parte cognitiva, el lóbulo frontal. Uh-huh. Y ahí es donde tomamos decisiones, ahí es donde tenemos la planificación de pues cualquier evento, cualquier situación. Entonces, obviamente, todavía que podamos decir a nuestros hijos, tú debes de tener la responsabilidad de tomar buenas decisiones, todavía no. Están todavía en un proceso de madurez. Prácticamente, pues la parte emocional, la parte instintiva es la que se va manifestando. Y esto es importante entonces porque lo que mencionabas, entonces sí, cualquier momento, cualquier lugar, cualquier situación, porque hoy sabemos también, por ejemplo, las drogas son a veces donde se refugian los chicos, pero es justo eso, el refugio, el lugar seguro que están buscando. Claro. ¿No? Entonces, cuando entendemos esta parte, bueno, pues vamos conociendo que tampoco puedo exigirle a que él me responda como si fuera un adulto, pero sí, justo es mi labor como padre, irlo guiando, irlo orientando para que tome mejores decisiones. Y que esto es fundamental porque hoy en día, después de pandemia, en la pandemia el aislamiento generó muchísima inmadurez. Así es. Impactó en la parte cognitivo y emocional de manera como un tsunami, como de manera muy fuerte. Y ahora a los chicos les está costando más trabajo porque hay chicos que a lo mejor estaban en tercero, cuarto de primaria y ya están en una secundaria presencial y les faltó esos años de madurez y de sociabilización. Así es, eso es muy importante, claro. Socializar. Fíjate, Blanca, que somos seres sociales por naturaleza, es decir, evolucionamos en sociedad. Y cuando nosotros nos aislamos o cuando una persona se aísla, justo sucede eso, ansiedad, depresión. Y mencionas algo muy importante. Si de por sí ya en México había un retraso de aproximadamente 30 años, claro. Con esta pandemia, bueno, se ha comprobado que tenemos un retraso actual más 2 años, ¿no? Más 2 años de lo que fueron la pandemia. Ajá. Y no nada más en la parte cognitiva, en la parte motriz. Hoy los chicos motrizmente existe lo que es la torpeza motora precisamente porque no se estuvo estimulando sus capacidades físicas. Claro. Entonces existe esta situación que sí es importante también retomar porque no olvidemos que a través de la actividad física o del ejercicio se generan diversas neurotransmisores, hormonas o química cerebral precisamente que nos ayuda a nuestra madurez. Entonces estamos cayendo en una sociedad sedentaria y después de la pandemia, bueno, venimos sí con un gran retraso y una gran necesidad de estar muy atentos a estos cambios, porque efectivamente los chicos no tienen herramientas, no tienen recursos, pues para saber ni siquiera identificar qué siento, cómo se llama, qué nombre le pongo y mucho menos qué hago, ¿no? Fíjate que a mí me ha tocado trabajar con muchos papás y niños que de repente vienen a terapia por duelos, porque también soy tanatóloga, y vienen a terapia porque tienen problemas a lo mejor por una separación de papás o porque tienen, bueno, hay chicos que a raíz de la pandemia pensaron que tenían una discapacidad y lo que hay es una inmadurez y que están Así muy es. consentidos. Entonces Así es como es. este ingrediente que se va haciendo, este rompecabezas, y es complejo. Y entonces lo primero que les digo, pues tienen que ir al parque. Y se me quedan viendo como diciendo, para eso vine, ¿no? Para que usted me diga eso. Pero es real, porque hay muchos niños que no van al parque, que no saben andar en bicicleta, ¿sabes? Así y es. te estoy hablando de niños de primaria, de preescolar y de secundaria. Uh-huh. Y entonces cuando yo pregunto esas cosas, se me quedan viendo como diciendo, pero porque es importante y justo porque se van estimulando estas dos áreas de nuestro cerebro, ¿no? Así es, sí. Y fíjate lo que mencionas en este sentido.
es que hoy hay mucha información, Ajá. muchísima información, Ajá. pero también hay mucha desinformación. Entonces los chicos a veces están basando, no los chicos, los mismos niños, están basando su experiencia de vida a esa información que les llega sin ser filtrada. Entonces, esta toma de decisiones que estábamos hablando, pues es importante porque hoy pareciera que sí, y sí es cierto, el mundo está cambiando, eso nadie lo niega, pero también es importante que observemos que a veces seguimos evolucionando en unas cosas, pero en nuestro ser a veces estamos involucionando precisamente porque nos dejamos de mover, dejamos de leer, dejamos de escribir, ¿no? Que esta también es una parte muy importante para estimular a nuestro cerebro. Entonces, hoy en día, e inclusive las enfermedades, bueno, y no se diga el deterioro cognitivo, ¿no? La salud mental, que precisamente a causa de la pandemia, pues se detonaron muchas enfermedades, ¿no? De la mente, y obviamente ahorita es necesario que atendamos a ello. Entonces, sí es importante que como padres orientemos inclusive en ese filtro de qué tipo de información estás obteniendo, qué tipo de información está llegando a ti, porque no olvidemos que somos el resultado del entorno que nos rodea, ¿no? Claro, claro. O sea, esto es importante. Y fíjate que a mí me pasa mucho porque luego les digo, es que tiene que poner la mesa o tiene que, si ya son un poco más grandes, un de secundaria, quinto y sexto, que un día a la semana él haga la cena, un sándwich una semana, la otra semana molletes, la otra semana quesadillas y se me quedan viendo. Digo, las primeras veces va a ser difícil, Así es. A lo mejor van a estar muy crujientes, muy duros, muy quemados, a lo mejor no, pero les sirve por el tema de las instrucciones, Así de es. seguir pasos, ¿no? Seguir pasos. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué cosas nos sirven en el día a día para que estos niños, estos adolescentes puedan ir estimulando como procesos a nivel neurológico? ¿Qué sería como algo simple que tú consideres que ayuda mucho? Claro, bueno, el primer paso es, te decía, el entorno, ese sitio seguro. Eso es de verdad Fundamental. Okay. Fundamental. 2, hablemos del cerebro, de cerebros, ¿no? Ajá. El cerebro necesita ver congruencia, porque a veces veamos las vías sensitivas. El oído escucha una cosa, los ojos ven otra cosa, el tacto siente otra cosa. Entonces, cuando llega al sistema, se cuestiona, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es esta realidad? ¿Cómo lo acomodo en mí? Okay. Entonces, esta parte de congruencia es importante porque también no olvidemos que el primer predictor del aprendizaje es la imitación. Uh-huh. Entonces, nosotros hacemos más sobre lo que vemos que de lo que oímos. Esto quiere decir que el niño va a aprender más de lo que imita. Así ¿no? es, okay, así okay. es, Ajá, imitación. Ajá. Entonces, y imitación en todo, en gestos, en emociones, en conductas, en palabras, ¿no? Ajá. Por eso, tanto maestros como padres de familia, pues no nada más transmitimos información, siéntate, no, transmitimos la manera, transmitimos la energía, la emoción con la que hablamos. La actitud. Claro. Entonces, de repente decimos, ay, te ríes igual que tu mamá, o ay, te enojas igual que tu padre. Sí, o sea, porque obviamente ahí viven, claro. Ahí viven, ahí ahí están. Entonces, estos son pasos importantes. El afecto en casa, claro, eso es fundamental. El ser congruentes, el que vean una congruencia de lo que nosotros como padres les decimos y también con lo que hacemos, porque a veces caemos como padres en decir, pero nosotros no lo hacemos. Sí, claro, como esta parte de no digas mentiras y llaman del banco, no, mi mamá no está, dile que no estoy, ¿no? O sea, y esta parte en donde el chico dice, a ver, por fin, ¿sí o no? Exacto. Claro, decir y hacer, eso es maravilloso. Definitivamente la necesidad actual en nuestro país y bueno, quizás en muchas partes del mundo es que pues trabajemos mamá y papá. Claro. Entonces a veces se hablaba de un tiempo de calidad y no cantidad. Pero bueno, hoy en realidad habría que identificar este tiempo de calidad que sea funcional, porque no es que me esté horas y que este ratito no, que sea funcional. Funcional en el sentido de que te sea de utilidad lo que estás viendo de mí, que te sea de utilidad lo que escuchas de mí, porque en realidad son tiempos cortos, pero si los hacemos significativos, entonces le estoy dando recursos a mi hijo. Eso es necesario, darles recursos, darles herramientas, porque precisamente por eso, lo que decíamos al inicio, ¿no? Cualquier persona que venga, cualquier situación, entonces pues me llama la atención,
me identifico y quiero estar ahí, ¿no? Porque allá me siento más seguro. Claro, me siento más seguro. Y veo más congruencia, ¿no? Sí, por supuesto. Oigan, yo ya dejé de ver quién estaba entrando al programa porque me enfoqué a escuchar. Y fíjense que estamos hablando de cómo podemos hacer que nuestro cerebro sea de esta manera más funcional, que lo podamos aprovechar mejor, porque siempre está en desarrollo. Entonces, justo en este tema de hoy estamos hablando de que podemos dar esta retroalimentación, podemos enseñar a educar a nuestro cerebro en casa con la comunicación, que los niños se sientan que es un sitio seguro, que existe esta congruencia en entender que nos van a imitar y entender que hay que decir y hay que hacer, y que esto es fundamental. Y dar este tiempo de calidad funcional, que es en el punto en el que vamos. ¿Por qué? Porque papá y mamá trabajan y entonces necesitamos los minutos, los segundos, los momentos que estemos, las miradas, porque a veces a lo mejor está papá, mamá o la abuela o la tía con el niño y ya con el celular ni siquiera miramos a los ojos, ¿no? Y entonces esos momentos que sean en donde pueda haber este contacto y donde el niño sepa que está siendo validado y escuchado y que puede aprender y puede preguntar cosas, ¿no? Entonces, buscar estos momentos y aprovecharlos de manera significativa, ¿no? Así es, y esta parte del cerebro pues es muy interesante porque hay una capacidad bien importante que tiene nuestro cerebro, que es la neuroplasticidad, que justo es esta capacidad que tiene de crear nuevas conexiones neuronales. Cada conexión, pues digamos que es una memoria, es un patrón conductual, es un pensamiento, bueno. Pero cuando yo quiero... Es algo interesante porque tenemos unas neuronas que son neuronas espejo y estas funcionan con tan solo que yo vea a la persona, ya se está generando esa conexión en mí, ¿no? Ya se están encendiendo esas redes en mí. Y eso es interesante porque entonces si yo quiero modificar alguna conducta, algún pensamiento, alguna situación que obviamente vea que afecta a mi hijo, lo puedo trabajar, pero necesitamos justo eso, ¿no? Constancia, repetición, estarlo trabajando de manera constante. Y creo que ese es uno de los errores que a veces cometemos como padres. Pensamos que a la primera ya nos entendieron. Claro. Y sí nos entendieron, pero no olvidemos que todo lo que yo hago, que todo lo que yo digo, todo lo que yo siento es porque ya existe una red. Y una red no se crea en una vez que hablaste conmigo, mamá, sino que tú me lo estás repitiendo, esa red se está fortaleciendo y entonces se empieza a crear ese patrón, esa memoria. Claro. Eso es importante saberlo porque de verdad a veces decimos, te lo dije, ¿no? Ya había hablado contigo. Sí, una vez lo dijiste. Y pues obviamente a veces decimos, pues se olvida, ¿no? Y sí, porque no hubo repetición, no se reforzó la información. Entonces esto hace que no se consolide esa memoria, eso que queremos. Por eso es interesante cuando conocemos esta parte de cómo funciona nuestro cerebro. Es interesante porque vemos que tiene que ver todo, la manera, la emoción que se genera, ¿no? Podemos repetirlo y repetirlo de mala manera, enojados, y bueno, pues sí, va a ser algo, pero que me va a recordar una cuestión desagradable. Entonces así como que lo haga con gusto, no. Entonces creo que todos esos cuidados debemos de tener como padres y principalmente yo diría iniciar por nosotros mismos, ¿no? Claro, por nosotros mismos. Y aquí te escucho, maestra, y me acuerdo de estos niños y adolescentes que luego les digo, a ver, ¿quién se anima a decirme cómo sus papás los regañan? O cómo les dicen un sermón, ¿no? Y se saben de principio a fin y la forma y la manera y los tonos y demás, ¿no? Y hasta las actitudes, ¿no? Y sí, o sea, los chicos ya están también muy condicionados y como ya saben lo que va a decir el papá, ya como que cierran el oído y ya no escuchan, o la mamá. Y entonces cuando les digo a las mamás, ok, le vamos a hablar en positivo, ¿no? Vamos a decir cosas positivas hacia sí puedes y tú lo puedes hacer. Y entonces van cambiando porque se sorprenden, ¿no? Porque estamos acostumbrados más en el no te levantaste, no llegamos, no hiciste la tarea, en todo lo negativo y señalar todo lo adverso, ¿no? Y entonces cuando vemos, tú puedes, tú eres capaz, adelante, yo sé que si te cuesta trabajo, aquí estamos, cosas así, pues eso va a servir mucho para que el niño también tome otra actitud, ¿no? Sí.
Sí, lo va a tomar, lo va a sentir, lo primero. Lo primero que llega al hijo, a la otra persona, es la energía con la que hablamos, la vibración con la que estamos nosotros actuando. Entonces, claro que se siente. Dicen a veces los jóvenes, es que hasta un regaño con amor se siente, ¿no? Sí, claro. Cuando se regaña con amor, a cuando te regañas, ay, te estás descargando de mí, de toda tu vida, o qué pasa, ¿no? Sí, porque a veces los amigos también de repente regañan en esta inmadurez y en esta inexperiencia, pero ¿cómo hiciste eso? O sea, y hay chistes y hay risa, pero también de repente les enseñan cosas, ¿no? Y entonces van a buscar más al amigo para esta convivencia y esta escucha, que al papá que va a estar como anticipándose, o a la mamá, y que no va a permitir que el niño diga o que se equivoque. Ajá. ¿Qué pasa con el término de cuando nos equivocamos en este proceso neurológico? ¿Qué tan necesario es equivocarnos? Híjole, es mucho. De hecho, el error es parte del aprendizaje, ¿no? Lo dice Francisco Mora, un neuroeducador también. Ajá. El error es parte del aprendizaje. Entonces, aquí tiene que ver mucho cómo yo visualizo el error. ¿Qué discurso hay detrás de una equivocación? ¿No? De algo que no me salió, porque realmente, y yo creo que nada nos sale a la primera. Claro. Pero ¿qué historia hay detrás de ello? Es decir, yo puedo enseñarle que en la vida o aprendes, ¿no? O sea, es decir, sí te equivocaste, pero ahí hay un aprendizaje. Entonces sí, a veces gano, a veces aprendo, a veces gano, a veces aprendo. Diferente a que si yo te digo, a veces ganas, a veces pierdes, a veces ganas, a veces pierdes. El discurso que les estamos dando detrás de esto, por eso tememos equivocarnos, ¿no? Porque es tan señalado, tan juzgado, y obviamente nosotros pues vamos aprendiendo muchas cosas. Realmente ahí es donde te decía, los papás quisiéramos en muchas cosas, ¿no? Eso yo ya lo sé, yo quisiera hacerlo por mi hijo. Lo tienen que hacer ellos. Y también así como nosotros aprendimos, ellos tienen que aprender. Pero justo es ahí donde tenemos que estar nosotros, ahí al lado, para orientar, para guiar, para... que no tengan miedo a equivocarse. Que no tengan miedo. Y yo le voy a poder platicar desde mi experiencia. Pero mi experiencia no quiere decir que él va a vivir lo mismo o ella va a vivir lo mismo. Definitivamente no. Entonces, mira, te hablo desde mi experiencia. Cuando yo pasé por ese callejón, pues me pasó esto, ¿no? No estoy diciendo que te va a pasar lo mismo, pero te hablo desde mi experiencia para que tomes esos cuidados. Entonces sí es importante que entendamos que hay cosas que ellos ya saben hacer, que hay cosas que no saben hacer, que no tienen recursos. Y un error de nosotros como adultos, como maestros, como padres, es el suponer que saben cosas, suponer que saben muchas cosas. La realidad es que ahí tendríamos que entrar en conversación con ellos, porque se supone que ya lo debes de saber, se supone que ya lo sabes hacer. Te encargo que hagas esto suponiendo que ya lo sabes, y la realidad es que a veces no. Esa es una realidad, y más ahora que con lo que estábamos diciendo, ¿no? Después de pandemia y después de todas esas cosas. Claro. Les faltan muchos recursos en varios aspectos a los chicos. Oye, ¿y qué pasa con el tema de la tolerancia a la frustración y el enojo? ¿Qué pasa ahí? Sí. Porque Marijose, que te escuchó y tuvo un curso magistral contigo, llegaba y me decía, es que la amígdala, mamá, la amígdala. Y yo me le quedaba viendo y conmigo y me explicaba. Y yo decía, a ver, otra vez, explícame otra vez. Pero a ver, ¿qué pasa cuando somos poco tolerantes y nos enojamos? Cuéntanos. Mira, nosotros en nuestro cerebro justo tenemos nuestra amígdala, que es la que nos ayuda a gestionar nuestras emociones, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nuestra primer reacción siempre va a ser instintiva, emocional. Lo último que vamos a hacer es pensar, ¿no? Claro. Tener este raciocinio y decir, ok, voy a hacer esto. Si yo no tengo lo que hoy conocemos como educación emocional, es decir, y como ahorita yo les decía, no he construido un caminito, una memoria, para tener una respuesta, pues, pensante, ¿no? Racionalizada, planificada, ¿no? Una buena toma de decisiones. No lo he tenido. Entonces, si no tengo este caminito, generalmente lo que pasa es que mi amígdala exactamente, siempre yo les digo que el cerebro tiene 3 funciones básicas: supervivencia, reproducción y socialización. Okay. Entonces, si hay algo que a mí me desagrada, yo me pongo en supervivencia, yo me protejo. Yo tengo que asegurar, mi cerebro tiene que asegurar mi supervivencia.
Entonces, si hay algo que me está agrediendo, si hay algo que yo me siento lastimado, yo me pongo a la defensiva y entonces sí me pongo en posición de defensa, de ataque, ¿no? En muchas ocasiones, de enojo o miedo, que también puede ser esta otra reacción. Entonces, cuando pasa esto, realmente es la amígdala la que ahí está y es la que nos hace defendernos. Y yo les decía, y es cuando empezamos a decir tantas cosas que después nos arrepentimos. Porque, claro, por el enojo. Por el enojo, porque no hay que olvidar que cuando hay una emoción, ¿no? Está muy intensa una emoción, pensemos que el sistema límbico, que es la parte que gestiona las emociones, está todo lo que da, pero se inhibe el pensamiento. No pensamos en cualquier emoción, no necesariamente enojo, miedo. Es más, hasta cuando estamos alegres, decimos cada cosa, yo hago, yo pongo, yo todo. Claro, claro. Pero el pensamiento se inhibe. Okay. Y entonces, ya que tenemos estas vías, estas conexiones que vamos generando, esos caminitos hacia el pensamiento, entonces la amígdala ya no reacciona, ya hay un camino que llega al pensamiento y entonces sí ya puedo gestionar mi emoción. Entonces sí puedo decir, no vale la pena, ¿no? Enojarme por algo que están diciendo. Y nos regulamos. Y nos empezamos a regular, exactamente. Ok, pero tú dijiste que nuestro cerebro tiene 3 funciones: supervivencia, reproducción y socialización. Sí, okay. Es como para lo que está hecho nuestro cerebro, es lo que le preocupa y le ocupa. La socialización. Eso es importante, la socialización. Okay, claro. Eso hace un rato te decía, cerebro que no socializa, muere, empieza a morir, por eso caemos en depresión y mucha gente cayó en depresión en pandemia. Muchísima. Sí, por lo mismo, porque necesitamos, es decir, nos empezamos a construir y a crecer a través del otro. Claro. A través del otro, entonces empezamos a tener este diálogo y cuando no hay con quién, dices, bueno, empezamos a sentir ese vacío de nosotros mismos. Y yo creo, y hay estudios que, por ejemplo, el home office genera mucha depresión. Y las empresas ahora se están ahorrando miles de pesos porque ya no están pagando rentas, porque la gente está trabajando desde casa, pero al final, en un futuro, en México no creo que pase, pero en un futuro en Europa, en estos países, van a tener que pagar terapeutas. Así es. Porque el estar en home office con esta rutina constante es terrible para la depresión y para muchísimas cosas, para generar otros trastornos o ansiedad, ¿no? Es una necesidad, socializar es una necesidad básica. Necesitamos socializar y por eso esta parte desde los niños, no, los adolescentes, los jóvenes, el que no socialicen precisamente, y empezamos a ver jóvenes callados, aislados, apáticos, en donde se están metiendo en su yo, pero dentro de ese yo no encuentran como ese sitio seguro, pero tampoco ese sentido de vida de que Víctor Frank habla, ¿no? Empieza a tener ese vacío existencial, ¿no? Que habla. Y que al final hacen este sentido de vida a lo mejor con la cocaína, con la marihuana, con el dealer, el que te dice, ay, tienes que vender, oye, eres un fregonazo, vendiste tanto, ¿no? Así es. Y se siente orgulloso porque hay alguien que sí le está diciendo algo diferente al discurso que no está escuchando, no este lugar seguro, que está en casa, ¿no? Sí, claro. Es que dentro de esto que decíamos de la amígdala, tiene algo muy curioso. Cuando se siente esta parte de amenaza, que sería el sistema de amenaza, pues es cuando se va a defender, ¿no? Porque se siente en amenaza. Entonces hay cortisol en nosotros, hay estrés y obviamente hay un desgaste. Y obviamente eso dice el cerebro, no, eso no me gusta. Pero está la otra parte, el sistema de recompensa, que también si la amígdala lo identifica, entonces nos deja hacer, ¿no? Que se genera la dopamina. Claro. Y entonces, pues obviamente, ¿por qué es un sistema de recompensa? Porque el cerebro lo identifica como que es una conducta que te sirve, que te gusta y es placentera. Entonces, como esto te ayuda, voy a provocar, te voy a incitar a que lo vuelvas a hacer. Entonces ahí viene precisamente lo que mencionas, ¿no? Entonces mi amigo me dice, qué bien, ese es un fregón, fue el que más vendiste, uy, pues ahí está la dopamina, ¿no? Claro. Ahí está mi lugar, ahí está donde yo estoy encontrando esa recompensa que necesito para ese sentido de vida. Y si el pensamiento está disminuido, pues más a mi favor. Entonces se hace el rompecabezas, pero a la inversa. No el que queremos o necesitamos, sino justo el de la inversa, ¿no? Exacto, a la inversa. Por eso es importante, te decía. Quizás como dijiste, ¿no? Los chicos ya se saben nuestros discursos de arriba para abajo, de abajo para arriba, derecha, izquierda, derecha, ya se lo saben.
Entonces, yo te decía hace un rato, empezar con nosotros mismos, a cambiar nuestros diálogos, a darme cuenta que ese diálogo ya no es funcional. No es que sea malo, no, ya no es funcional con mi hijo. Ya está no gastado, ya se lo saben, ya no funcionó. Ya. Tienes que hacer otra cosa. Hacer otra cosa. Sí, claro. Y hacer otra cosa y de manera integral, porque no se vale que nada más le digas las palabras, que es la parte cognitiva, porque yo quiero que entienda, pero ¿dónde está el entendimiento emocional? ¿Dónde está el entendimiento, no, inclusive físico? Claro. Toda esta parte que es muy importante para ellos. Entonces, sí es un gran reto ser padre, por supuesto que sí, pero, claro. Pero yo creo que instintivamente, ¿no? Traemos justo esta manera de protección, de amor, y hoy es necesario retomarlo. Es muy necesario retomar ese que llego, te doy el beso, te doy el abrazo, el cómo estás, te fue, claro, cómo qué te tal fue. tu día. Así es, porque así como decíamos hace un rato, así como detrás de un regaño se siente el amor, detrás de un cómo estás también se siente, ¿no? El que te amo, el que te quiero, ¿no? ¿Qué tal? Esa Detrás de un parte. regaño se siente el amor y detrás de un te quiero también. Es impresionantemente lindo. Sí. Oye, yo de repente oía un eco, pero es por mi teléfono que no le terminé de bajar. Ok, pero lo oía muy chiquito. Sí, entonces fíjense, estamos hablando de cómo podemos generar estrategias para que nuestro cerebro funcione mucho mejor y de estrategias desde casa. Y yo quisiera ir al final, ir como en esta última parte hablando del juego. ¿Qué tan importante? Porque es fundamental y es lo que a veces genera mucho más avances. Pero obviamente a los papás les cuesta porque a lo mejor ellos no jugaron como adultos. Bueno, cuando eran niños, les cuesta ahora como adultos. Pero tú, desde tu experiencia, ¿qué tan importante es el juego para estos aprendizajes y esta convivencia? ¿Cómo lo miras tú? Sí, es fundamental. De hecho, yo te podría decir que el juego es innato al ser humano. Es decir, nosotros no tendríamos que buscar, no tendríamos, o sea, está mal dicho cuando decimos, hay que buscar que jueguen. No, yo les diría, más bien, hay que buscar ya no quitarles más el juego. ¿Sí? Porque de manera innata nosotros somos seres que jugamos. De hecho, el ser humano es la única especie que en la edad adulta ya no juega. Si te das cuenta, todas las especies siguen jugando con sus hijos, con sus crías, siguen jugando. Jean Piaget decía algo bien interesante. El niño no juega para aprender, pero porque juega, aprende. Entonces, es algo que es la manera más natural del aprendizaje, claro, ¿no? Y esta parte del juego, bueno, pues trae en donde podemos tener esta parte de experimentar, ¿no? Se generan procesos cognitivos, procesos motrices, procesos emocionales. O sea, es algo muy completo el juego. Uh-huh. Y hacerlo en familia, hacerlo en casa, bueno, pues, híjole, es justo generar esa dopamina, generar ese momento de recompensa y de decir, quiero seguir aquí en casa, quiero seguir con mi familia, me gusta estar con mi familia porque tengo experiencias significativas, experiencias agradables, ¿no? Entonces, esta parte de jugar es necesaria. Desafortunadamente, nuestra cultura en México pues no toma en cuenta esta parte ni de la actividad física, ¿no? Continua, ni del juego. Como que nos educaron con una idea de que es perder el tiempo, no es importante, claro, es un premio, ¿no? Entonces, como que esta parte sí necesitaríamos corregir en nosotros como adultos, insisto, porque tú ponle un juego a los adultos y bueno, de manera así instantánea sale la risa, ¿no? Sale la sonrisa. Claro. Lo disfruto, nos ayuda a bajar el estrés, obviamente, nos ayuda a generar más, digamos, neuroplasticidad, porque a través de la actividad física hay una sustancia que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Ajá. Y esta sustancia lo que hace es justo ayudar a que, o permite la neuroplasticidad, que haya más conexiones, que haya más canales, más caminos, ¿no? Y esto nos ayuda a la toma de decisiones. Entonces no conozco solo un camino, sino conozco varios, pero es precisamente a través del juego, la actividad física. Y obviamente si nos vamos a otro punto muy importante, tema salud, es indispensable. Hoy, después de los 40 años, está comprobado que por dejar de hacer actividad física, bueno, viene lo que es muscularmente la sarcopenia, ¿no? Se nos empieza a hacer
delgadito. Es el músculo, la gente se cae constantemente en la edad adulta, hay fracturas, ¿no? Y es a causa de que no hubo esa estimulación a través del movimiento. Okay. Y no hacer ejercicio, pues obviamente también en nuestros procesos cognitivos hay un deterioro cognitivo. Hoy algo alarmante que sí es importante considerar es que la Organización Mundial de la Salud nos habla que si no estimulamos nuestra salud mental, nuestro cuerpo, pues de aquí al 2030, que digo que falta, pues va a haber muchos o se va a duplicar los problemas de salud mental, sí, ¿no? Fuerte. Entonces, creo que es un momento sí de atendernos, hablo como padres, atendernos, voltearnos a mirar a nosotros mismos, porque detrás de nosotros nos siguen nuestros hijos, ¿no? Claro. Nos siguen. Claro. Y al final, yo te decía al inicio, somos resultado del entorno que nos rodea. Nuestra genética no nos determina, nos predetermina. Pero si tenemos esta predisposición hacia ciertas enfermedades, si el entorno sigue siendo el mismo, sí estamos condenando a nuestros hijos a lo mismo que nosotros, ¿no? Claro. O que nuestros abuelos. Pero si empezamos a modificar ese entorno, hay muchas posibilidades de muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, cuando un niño está en este momento disruptivo, en este berrinche, ¿tú qué sugieres? ¿Qué es lo que tú has visto que ayude mucho desde tu experiencia? Sí, bueno, es que el berrinche al final es una comunicación, ¿no? Es algo, no me gustó, estoy frustrado, y es que hay que aclarar que lo que precede, ¿no?, a la violencia es la frustración en la vida. Entonces, soy violenta. Así es. Entonces, como desde bebés, desde que los cargamos, o sea, es decir, el niño está en la cuna, llora, voy y lo cargo. Desde ahí yo ya le estoy enseñando un estilo de educación emocional, o sea, lo estoy educando de esa manera. Entonces, siempre el niño va a necesitar a alguien para precisamente sentirse bien, ¿no? Entre comillas, pienso, ¿no? Pero cuando nosotros vamos, llora y primero le hablo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? O sea, que escuche mi voz primero que identifique, exacto, tranquila. Yo te decía, pues, por imitación ellos aprenden muchas cosas. Si yo llego gritando, ¡ay, qué te pasa! No te callas, eres un chillón, otra vez tú. Sí. No, pues así no vamos. Pero desde que yo me regulo, entonces le enseño cómo regularse, ¿no?, a él. Y en esta parte de los berrinches, pues a veces caemos en, pues ya sabes, ¿no? Engancharnos, pero a veces también que el que dirán, mejor lo cargo y le doy lo que quiere. Entonces, de verdad es entender que en nuestras manos está la educación y formación de nuestros hijos. Y si es momento de hablar, de dialogar, es momento de hablar y dialogar. En el momento, si a nosotros se nos olvidan las cosas, bueno, a los niños más, ¿no? Claro. Más. Ajá. Entonces sí es importante siempre explicarles, insisto, no dar por hecho que ya saben las cosas, sino explicarles, decirles, mira, ¿quieres esta paleta? No te la puedo comprar en este momento. Hoy no venimos a que te compre yo una paleta. Y sigue llorando, entiendo, y validar su emoción, ¿no? Entiendo que estás enojado, entiendo que tú querías la paleta, pero recuerda que no veníamos a eso. Uh-huh. Entonces, entre más conversaciones tengamos con ellos, van a tener recursos para que ellos puedan también proyectar esa educación emocional, ¿no? Claro, conversaciones y lenguaje. O sea, yo recuerdo muchísimo cuando me tocó estar de directora en un preescolar, que los niños de maternal, o cuando mis hijas estaban en guardería, llegabas y en la época de maternal, al principio del ciclo escolar, o las habían mordido o habían mordido, ¿no? Sí. Y entonces tú te pones así como papá, ¿no? Sí, claro. Pero ya después yo les decía a las maestras, canten y que tengan mucho lenguaje para que puedan decir qué sienten y no necesiten morder. Así es. ¿No? Y eso es así. Entonces ya cuando había más lenguaje ya disminuían las mordidas, ¿no? Y parecía como magia, pero no. Ajá. O sea, es un porqué, porque el niño tiene herramientas para decir, quiero este juguete, y solo a lo mejor hay uno, o a veces hay 3, pero no los miran, porque el enojo ya no les permite mirar. Ya no. Y como bien lo dices, ¿no? Es de ahí la importancia de enriquecer el lenguaje. Por supuesto. Porque al final el lenguaje es el recurso del ser humano para expresarse. Entonces, cuando yo no lo tengo, e inclusive como adultos,
Cuando yo no encuentro las palabras, me frustro porque no hallo cómo y entonces sí me enojo, pero me enojo porque estoy frustrado. Está más enojado el papá sí. que el niño. Sí. Oye, yo te quiero hacer una pregunta que será la última para que nos dé todos los datos la maestra de la economía de fichas. ¿Qué piensas tú de la economía de fichas? Y bueno, vamos a dar los datos de la maestra. Me encanta porque San Silva, que está, no sé si está ahorita en Rosarito, en Tijuana, pero manda muchos corazoncitos. Gracias, San Silva, que nos estás viendo. María de la Luz, que también ella está, si mal no recuerdo, en Cuautitlán Izcalli. Gracias que nos estás viendo. Majo Gil, qué bueno que entraste al programa, porque en 4 años creo que has entrado a poquitos programas, pero qué gusto que estés hoy con nosotros. Y ¿qué pasa? Tú eres partidaria, ¿no? ¿Cómo sientes esa parte? Es toda una pregunta, sí, yo sé. Pero a ver, ¿tú cómo miras? La economía de fichas es cuando ocupamos calendarios para ir regulando a los chicos, pero es muy antiguo y es muy de la época de los dinosaurios, con todo respeto a Skinner y a Pavlov, pero funciona, porque regula al papá y regula al niño. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Cuál sería? No lo usamos, mejor hacemos diálogo, mejor jugamos, que sea nuestro último recurso. ¿Cuál es tu recomendación? Mira, yo me voy a basar un poco justo en el funcionamiento de nuestro cerebro. El cerebro, lo que no ve, lo que no oye, lo que no escucha, lo que no siente, lo que no gusta, lo que no huele, no existe para él. Ok. No existe para él. Entonces, a veces para los niños, lo que queremos darles a entender es algo muy abstracto, ¿no? Es decir, nosotros pensamos a través de imágenes y decodificamos a través de palabras. Claro. Imagínate un niño que no tiene ni la imagen en el cerebro y mucho menos la decodificación de palabras. No conoce, no hay ese constructo en su mente. Ajá. Es ahí entonces donde yo valido esa parte porque necesita verlo simbólicamente. ¿Y en el calendario lo ve? Así es. ¿Y funciona? Y funciona, lo ve, lo simboliza. Claro. Sin embargo, que no sea lo único, ¿no? Sí, que claro. No sea lo único, que no sea nada más es esto y me baso en esto, no. Porque necesitamos también desarrollar la otra parte, ¿no? Exactamente. El saber decir, el saber hablar, el saber comunicarse, porque no olvidar que comunicarse es una habilidad. O sea, tenemos se dice esa intención comunicativa como seres humanos, sí. Pero yo me puedo comunicar y con la mirada, como antes, ¿no? De que con la mirada los papás nos decían tantas cosas, ¿no? Con el tono, la manera en que nos decían el nombre, ¿no? Sí, Norma, ay, ya sabías que. Sí, no, bueno, a mí me decían Blanca Alicia y yo decía, ya valió, ¿no? Así es. O te gritaban, yo decía que los papás antes había un gritómetro, que ya sabías cuál es el grito de métete, de jugar, ¿no? Porque así jugabas es. Toda la tarde y había un grito de ya métanse y era que tenías chance, pero ya cuando te decían ya. Sí, y todo tiene caducidad, Blanca, como lo que decíamos ahorita. Los chicos se saben nuestros discursos, bueno, los chicos también se saben que, ay, tantito le muevo ya. No. Y te van midiendo. Nos van midiendo, entonces tenemos que entender, fíjate que una característica del cerebro es que es atemporal. No identifica entre pasado, presente y futuro. Entonces yo me puedo seguir con una técnica para con mis hijos y no darme cuenta que ya pasaron 20 años con ella, ¿no? Porque y que no ha funcionado en 20 años. 20 años. Claro. Entonces, debo estar muy consciente. Se dice que el lenguaje de la conciencia es la observación. Okay. Entonces, estar observando y estar observándome. Porque a veces no es que no recibe la indicación, más bien no la estoy dando como debe ser, a lo mejor con el amor que se requiere, a lo mejor con la fortaleza que se requiere, a lo mejor con las palabras que se requieren, ¿no? Entonces necesito observarme a mí primero como padre y entonces poder observar a mis hijos. Por ahí no es, ¿no? Entonces yo sé que a él le gusta que le hable de este modo, o que si le digo su nombre completo ya se predispone, claro, ¿no? Claro. Y no olvidemos, estos sistemas de recompensa y de amenaza en todo momento están ante cualquier estímulo, uno de los dos se presenta. Okay. Entonces, una cosa es que yo como papá quiera su respeto y otra es que yo como papá le esté infundiendo miedo. Son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto. Uh-huh. Oye, cuéntanos, ¿tú trabajas en instituciones, das terapia, haces cursos? Cuéntanos para que te busquen y dónde te pueden encontrar los papás y los colegios y las empresas que necesiten buscar a la maestra Norma, con todo gusto. ¿Qué actividades haces en esta formación?
Sí, mira, sí doy cursos, talleres, tanto, bueno, para padres de familia, para maestros, ¿no? Igual trabajo con estudiantes, trabajo lo que es el acompañamiento, ¿no? Personal también. Y esto me gusta mucho porque efectivamente hoy es dicen, ahora hoy ya no es que sea un hobby o algo que me guste tanto, no, es que hoy es una necesidad. Claro. Es una necesidad. Me encanta trabajar con padres de familia precisamente por eso, porque desde que les ponemos juegos, no actividades y desde que sale la risa, entonces es el momento en donde dices, híjole, ¿cuándo dejé de ser niño? Pues no lo dejamos de ser, ¿no? Claro. Obviamente estoy ahorita estoy en una dirección operativa a nivel secundaria y ahí también estamos impartiendo algunos cursos, algunas intervenciones importantes para ahora sí que basado en esta parte de lo que es la neurociencia, conocer el funcionamiento de nuestro cerebro, pues poder un poquito, ¿no? Ahí aportar tanto a los docentes como a padres de familia que sí y que no, pues de alguna manera hemos errado quizás en muchas ocasiones en la educación, pero también hemos tenido muchos aciertos, ¿no? ¿En qué zona escolar estás? Es la dirección operativa número 3 de nivel secundaria. ¿Pero a qué alcaldía pertenece? Es Coyoacán, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco y telesecundaria en Iztapalapa. Ok, ahorita que termine el programa vamos a comentar cosas muy interesantes que podemos hacer de manera interinstitucional. Sí, claro. Muy padre. Pero también tienes atención individual. Sí, sí, también. ¿Y dónde te pueden encontrar? Sí, claro. Tengo una página en Facebook que es GMB, Neuroeducando Cuerpo, Mente y Emoción. Perfecto. Así se llama la página, igual en YouTube, en redes sociales, Instagram, así se llama la página. Y justo es esta parte, ¿no? De dar como estos tips, estos momentos de reflexión y herramientas, porque al final a veces caemos en ser teóricos, pero necesitamos hablar también ya desde la experiencia, con recursos, con herramientas que podamos utilizar día a día. Claro, es que alguien estaba mandando muchos corazoncitos y no veía quién, y no soy tan buena para mirar quién, pero miren, María de la Luz Martínez dice, buenas tardes, ¿cree usted que durante esta pandemia a los niños menores de 5 años se les haya desarrollado algunos grados de autismo? ¡Wow! Pues está interesante la pregunta, María de la Luz. Más que grados de autismo, ¿sabes qué fue lo que pasó? Perdieron la habilidad en algunas cosas o disminuyó su capacidad de socialización. No podría yo decir tan certeramente si esto impactó de esta manera, pero sí hay una inmadurez en distintas áreas, porque hay que acordar que la persona es integral, ¿no? Entonces a lo mejor están hablando menos o están saliendo menos o les está costando más trabajo relacionarse, pero podemos hacer cosas simples. Yo les digo, cuando vayan al súper que ellos pidan el jamón, tú decirle, oye, márcale por teléfono o mándale un mensajito de audio en verbalizar, ¿no? Para que ellos vayan teniendo como retos pequeñitos y vayan obteniendo, y pues si hay alguna situación de sospecha, pues bueno, acudir a los especialistas. Hay una página muy buena que se llama Domus, DOMUS. Domus tiene cuestionarios para el tema de autismo para papás, ¿no? Que les pueden servir muchos, no tienen costo y pueden acercarse a ellos. Y bueno, Marijose dice, la constancia es la base de la memoria. Sí, muy bien. Y pues hay muchos corazoncitos y mucha gente que está ahí pendiente. Y nada más los lugares, porque estamos a punto casi de terminar. ¿Cuáles son los lugares donde la pueden encontrar, maestra? Claro que sí. Bueno, decía en redes sociales, GMB, Neuroeducando Cuerpo, Mente y Emoción, YouTube, el mismo canal. Y bueno, estoy al sur de la ciudad, entonces ahí en el Facebook, en mensajitos, si nos contactan, ahí podemos contactar alguna cita, alguna atención, y con todo gusto lo Maravilloso. hacemos. Sí, Súper con todo bien. gusto. Pues yo quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron pendientes. Muchas gracias. Sigan las páginas y siempre estamos dispuestos a aprender y lo hacemos todo el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Sigan con la programación de Caldero Radio. Bonita semana para todos y buen provecho. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, Blanca.